Continuamos con el numeral 8.5, es decir, el numeral de revisión por la dirección según la opción A. Este es el proceso mediante el cual la alta dirección revisa periódicamente el sistema de gestión para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, ¿cierto? Entonces, este es un proceso, como dice acá la descripción, debe ser realizado por la alta dirección, las personas que ustedes establezcan que hacen parte de la alta dirección. Puede ser gerente, puede ser administrador, persona de calidad, directores técnicos, las personas que ustedes establezcan como alta dirección. Debe ser un proceso periódico, es decir, debe tener cierta frecuencia para realizar la revisión por la dirección y la idea es verificar el sistema de gestión, el cumplimiento con conveniencia, adecuación y eficacia. Estos son definiciones normativas o palabras que utiliza la norma y la recomendación es utilicémoslas también en el informe. Cuando vamos a generar el informe, confirmemos entonces que se abordó la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión. Dice en este numeral, importante para que tengamos en cuenta, que estas revisiones deben realizarse al menos una vez al año. Si no, se debe proceder con una revisión exhaustiva dividida en varios segmentos, es decir, una revisión continua que debe completarse en 12 meses, ¿cierto? Entonces, esto es lo que me menciona la norma, que es importante que vamos a tener en cuenta acá, que las revisiones se realizan una vez al año, ¿cierto? Entonces, no me pone, a veces encontramos centros de diagnóstico automotor que dicen, no, la revisión del año pasado la hice en abril y tengo que hacerla en abril porque se me va a vencer. No, de cara al cumplimiento normativo, la norma me dice una vez al año. Si yo hago en el 2024 una revisión en el mes de abril y en el 2025 la hice en junio, no tendría ningún inconveniente porque la estoy haciendo una vez al año. Y si al 2026 la estoy haciendo entonces en el mes de noviembre, no hay inconveniente porque el requerimiento normativo me habla de una vez al año, al menos una vez al año, y ustedes definen en qué momento del año la hacen, ¿cierto? Es importante, como el tema de revisión por la dirección abarco diferentes temas, de pronto garantizar que se hayan cumplido con esos otros requerimientos para poder hacer la revisión por la dirección. Por ejemplo, las auditorías internas o por ejemplo las auditorías de ONAC, ¿cierto? Este año yo puedo analizar los resultados de la auditoría ONAC del año anterior o esperar que se ejecute la auditoría interna y haga una comparación de esta auditoría interna con la del año pasado o de esta auditoría interna con la evaluación de ONAC, ¿cierto? Por entonces esperar que sucedan ciertas actividades requeridas en el centro de diagnóstico automotor para hacer una revisión por la dirección que sea pues mucho más adecuada y que aborde muchos más temas que se han ejecutado durante el año. El tema de la auditoría interna es el numeral 8.6. Entonces me dice, estos son los requisitos para realizar las auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión es conforme con la norma y se implementa y mantiene de forma eficaz, ¿cierto? Entonces, este tema de auditoría interna también debe estar documentado, debo tener un procedimiento de auditorías internas donde aborde mínimamente cómo planifico mis auditorías, cómo establezco los procesos que van a ser auditados, si evalúo todos los procesos en una misma auditoría o si los voy evaluando durante el año, lo que determine, ¿cierto? Pero todo esto entonces debe estar documentado. ¿Cómo hago como tal ese proceso? Y dice un numeral, el numeral 864, que las auditorías internas se deben realizar al menos una vez cada 12 meses. Este sí me da una aclaración. La frecuencia de las auditorías internas se puede ajustar en función de la eficacia demostrada del sistema de gestión y su estabilidad propia, de su estabilidad probada, ¿cierto? Entonces, las auditorías sí es diferente, porque las auditorías sí me hablan al menos cada 12 meses. En ese orden de ideas, sí, ahí sí me aplica. Si yo la auditoría del año pasado la hice en enero, el año siguiente la tengo que hacer en enero o antes, ¿cierto? Porque al menos significa máximo 12 meses. ¿Cierto? Si yo la auditoría la hice en abril, el año siguiente la voy a hacer en abril, ¿cierto? Máximo en abril o antes. A veces cuando me preguntan con respecto al día, es que yo el año pasado la hice no sé, 4 de abril y este año la voy a hacer el 30, entonces me pasé. Recuerden que el requisito normativo me habla de meses, no de días. Entonces, si yo estoy en el mes, no habría ningún incumplimiento porque no hay nada que me hable de días, ¿cierto? Me habla de mes, entonces yo digo, no, yo la hago en el mes, máximo en el mes de abril, máximo en el mes de mayo, que es con respecto al mes en el cual la hice el año inmediatamente anterior. En temas de auditorías también que vamos a tener en cuenta, en este numeral me menciona, el organismo de inspección debe asegurarse que
Las auditorías se realizan por personal calificado. Es importante que establezcamos cuáles van a ser las competencias o las calificaciones que yo requiero en la persona que me va a auditar, ¿cierto? Esto va a depender mucho del alcance de acreditación, del alcance de inspección, de la experiencia del organismo en auditorías y de la experiencia del auditor. Determínenlo, documentenlo, cuál va a ser el personal que yo requiero para que me haga la auditoría, ¿cierto? Los auditores no auditen su propio trabajo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener auditores internos, auditores dentro de la organización. Entonces, cuando yo los formo para que sean auditores, para que me auditen mi organismo, es importante tener en cuenta que ellos no auditen los procesos que ellos mismos ejecutan, ¿cierto? Por ahí también aplica un tema de imparcialidad, ser muy imparcial en los resultados de las auditorías, y a veces se vuelve complicado manejar el tema de que yo me voy a auditar yo mismo. Entonces yo sé que esto de pronto me está faltando, pero yo tengo una justificación. Entonces para evitar ese tipo de inconvenientes, la misma norma me menciona, no audite su propio trabajo, ¿cierto? El personal responsable del área auditada se ha informado del resultado de la auditoría, hace parte de lo que indica acá, recordemos tenerlo documentado, y las auditorías, lo que me dice es, una vez finalizada la auditoría, hay que notificarle a las personas cuál fue el resultado, qué fue lo que se encontró, cuáles fueron los hallazgos, hallazgos conformes, hallazgos como oportunidades de mejora o hallazgos no conformes, ¿cierto? Y dice también que cualquier acción resultante de las auditorías internas se tome de manera oportuna y apropiada, ¿cierto? Igual que nos pasa con las auditorías de ONAC, las acciones que voy a tomar después deben ser oportunas y adecuadas. Hay incumplimientos que las acciones deben ser o las correcciones deben ser inmediatas, como hay otras que puede dar un tiempo razonable, ¿cierto? Pero en la auditoría interna nos pasa lo mismo. Se deben tomar acciones oportunas y apropiadas para el incumplimiento o para la situación que se identificó. Llegamos a los últimos numerales de la norma. Estos son el numeral 8.7 que habla de acciones correctivas y 8.8 que habla de acciones preventivas. Entonces, el numeral 8.7 me dice, es ese proceso, debo establecer ese proceso para tomar acciones cuando se identifican no conformidades, con el fin de eliminar las causas y prevenir la recurrencia. Entonces, las acciones correctivas se toman cuando ya se me materializó la no conformidad. Ya tengo una no conformidad, ya tengo un incumplimiento, entonces debo tomar acciones para evitar la recurrencia de ese incumplimiento, ¿cierto? La normatividad que me dice, establezca correcciones, correcciones inmediatas, correcciones de acuerdo con la naturaleza del incumplimiento. Yo debo establecer correcciones, que es decir, eliminar el incumplimiento, eliminar esa no conformidad que se materializó, ¿cierto? Establezca causas por qué se originó esa no conformidad y establezca acciones correctivas, que las acciones correctivas son eliminar las causas, evitar que se vuelva a materializar la no conformidad, ¿cierto? Importante que tengamos en cuenta en esto, debe estar documentado, debemos tener un documento donde yo establezco cómo voy a abordar las acciones correctivas y que establezcamos también documentos para hacer seguimiento. La norma también me habla de hacer seguimiento y es muy importante hacer seguimiento, porque yo puedo tomar acciones, pero lo que yo necesito saber es si esas acciones fueron eficaces, es decir, si se mantienen en el tiempo y se elimina la posibilidad de que vuelva a materializarse esa no conformidad, ¿cierto? Entonces, eso me pasa con las acciones correctivas. Por otro lado, las acciones preventivas, el numeral 8.8, es el que me habla del proceso, debo tener documentado para identificar riesgos y oportunidades de mejora, riesgos de que se materialice una no conformidad, ¿cierto? Tomando medidas para prevenir la ocurrencia de posibles no conformidades. Entonces, las acciones preventivas ya van más enfocadas, como su nombre lo dice, a prevenir que se materialicen no conformidades, ¿cierto? Y deben tener un tratamiento muy similar a las acciones correctivas. Establecer correcciones inmediatas o establecer correcciones depende con la naturaleza de la situación que se identifica, establecer causas por el riesgo y establecer acciones preventivas. Se llaman preventivas porque no se ha materializado el incumplimiento. Lo que estoy haciendo es evitando que se materialice. Importante que tengamos en cuenta acá las situaciones que identifico, las no conformidades o lo que yo identifique, no pueden ser, en el momento que identificarlo, no pueden ser culposas, o sea, yo no puedo determinar que el proceso falló por la persona o por el equipo.
Recuerden que en este caso lo que está fallando es el proceso como tal que lleva a que esa persona falle en su conocimiento o a que ese equipo falle en las actividades de inspección. Entonces, si es el caso que ustedes me dicen, no, es que mire, tenemos acá una persona que no es muy relajado, es que no escucha, no estudia, entonces la falla no está en la persona, la falla si es el caso, entonces está fallando es el proceso de gestión humana. ¿Por qué? Porque tenemos una persona desempeñando un cargo que no tiene la habilidad y la competencia para hacerlo, ¿cierto? Entonces, enfocados en eso, en que la falla no va a ir necesariamente a la persona, sino al proceso, es importante en el momento que establezcamos las correcciones y las acciones correctivas y las acciones preventivas, porque lo que busco es establecer acciones para eliminar esas causas, mejorar el proceso de inducción, de supervisión, de formación, mejorar el proceso de mantenimiento de los equipos, el proceso de calibración, en fin, mejorar el proceso para que ni a esta persona, ni a otra persona, ni en ningún otro evento se vuelva a materializar el mismo incumplimiento. Bueno, con este tema entonces damos por finalizada este proceso de formación. Y recuerden que si se quieren formar, con Liber deben estudiar.